Bienvenidos al canal Cuentos de Papá Homeschooling. Esto es una bitácora donde plasmamos las aventuras, los tropiezos, los altos y bajos de un padre que educa e instruye a sus hijas sin escuela. Esto es un canal para expresar mis vivencias, de enseñar a mis hijas las habilidades y conocimientos necesarios para tener una vida de éxito. Aquí derrumbamos mitos, mentiras y afianzamos la educación e instrucción de los hijos de la manera más eficiente. Sean bienvenidos todos los padres y madres que deseen aventurarse a educar a sus hijos desde casa, sin escuela. Si le gusta, suscríbase, y si cree que le pueda servir a algún padre, envíeselo. Aprendamos en comunidad y eduquemos personalizado. Hola, bienvenidos de nuevo al canal Cuentos de Papá Homeschooling. Aquí plasmo como padre las vivencias del día a día con mis hijas, de cómo hacemos el homeschooling. Más que un homeschooling, lo que estamos haciendo en estos momentos es un preescolar en casa, porque mis hijas tienen 2 y 3 años. Pero hoy quiero dejar plasmado en esta bitácora cómo empezó la idea del homeschooling. O sea, el proceso de papá a un día pararnos y decir, las hijas no van a la escuela. El día que quieren ir a la universidad, pues irán a la universidad, pero a la escuela no van. Yo las vamos a enseñar en casa. Hoy vamos a dejar plasmado toda esa idea. Posiblemente el video se tenga que dividir en por lo menos 3 o 4 partes, porque es un tema de hace cuestión de 1 año y medio, ya muchos eventos en el camino. Por eso lo escribí. Lo voy a leer un poco, algunas cosas, porque tengo que guiarme por esto. Pero primero voy a compartir con ustedes el pullover del cumpleaños de mi hija, la menor. La temática eran los gatos. Y por supuesto, ellas tenían unas gatas muy lindas. A mí me tocó estos 3 gatos. Pero muy bonito mi pullover que me tocó vestir el día del cumpleaños de mi niña. Para empezar, voy a dejar aquí plasmado el tema de los idiomas. Y verán por qué. Empiezo por los idiomas. En las pruebas, ¿qué más? A los 8 meses pasó algo con mi niña y pues ahí empezamos. Es otro punto de inflexión. Las investigaciones sobre ser políglota o hablar más de 3 idiomas, o algo que yo hice porque como papá al fin pues tenía que averiguar. A los 2 años de edad, mi hija la mayor hizo algo que fue otro punto a medir y que nos marcó en el proceso de educar a mis hijas. Las noticias de la televisión, las noticias que te llegan por los WhatsApp, por Instagram, la toma de decisiones de hacer el preescolar en casa, como fue ese proceso, que fue el primer paso hacia un homeschooling. Aquí todavía no habíamos ni siquiera pensado en el homeschooling, no sabíamos ni qué era un homeschooling, pero sabíamos que el preescolar sí lo íbamos a hacer en casa. Quizás seguimos hablando, el tema 2 libros que yo leí, que alguien me recomendó y me parece importantísimo a la hora de tomar una decisión de homeschooling. ¿Qué más? Un video que me llegó sobre la diferencia entre homeschooling y educar desde casa. Muy interesante video. El grupo de homeschooling, de padres de homeschooling, al que asistí en una reunión, solo fui una sola vez, pero me hizo darme cuenta de muchas cosas, me hizo mirar diferente, aprender algo que no sabía. Después de ese curso, ya habíamos tomado la decisión de homeschooling y les voy a decir cuál es el target o el goal o el objetivo de lo que tengo planificado con mis hijas por los próximos 10 años. Después la convención de Orlando, altamente recomendada. La convención de Orlando, que alguien nos los comentó y nosotros fuimos, nos encantó. Después hablaremos un poco más en detalle de la convención de Orlando. Y después conocí de las cosas de la vida, la conocí hace un tiempo acá, a Dorothy Swire, o Swayer. Se las voy a presentar y este video va, aunque lo voy a explicar, va a ser un video independiente porque quiero compartir con ustedes un ensayo que ella escribió sobre las herramientas perdidas de la educación que me hizo, es como que le dio forma a mi idea. Y puede que esté equivocado, yo soy papá, no soy educador, de educación no sé nada,
pero me gustó cómo ella lo propone. Ya después entonces les explico cuál es la idea principal de que hoy tenemos, hoy, un año y medio después de que vamos a hacer el homeschooling. Déjenme empezar a explicar un punto por punto y voy a empezar a explicar acá, porque quiero empezar. El punto cero de mis hijas, como saben, tienen 2 y 3 años hoy, pero mi hija la mayor, cuando nació, a los 8 meses, mi esposo y yo estábamos hablando, vivimos en una ciudad donde nadie, todo el mundo es extranjero, básicamente. Creo que el 90% de las personas en la ciudad donde vivo son de otros lugares del mundo. Han nacido o en otros lugares del mundo o han nacido aquí, pero son de padres de otros lugares del mundo. Entonces, muy interesante porque vas a un parque y lo mismo estás hablando un idioma que estás hablando otro. Vas a la escuela y hay niños de diferentes, que hablan diferentes idiomas, incluso todos hablan inglés como idioma común, pero eso nos hizo darnos cuenta de que vivíamos en una posibilidad geográfica de darle a mis hijas algo que quizás no hubiéramos tenido si hubiéramos vivido en otra ciudad. Así se me ocurre, conversar con mi esposa, un evento que me había sucedido a mí cuando yo era joven, eso hace muchos años. Yo conocí una persona que había ido a mi país a pasar un curso de marketing y él hablaba 7 idiomas. Muy interesante, nos sentamos a conversar en un español bastante bien estructurado y yo le pregunto que de dónde él sabía los 7 idiomas. Él me dice que él es danés y en Dinamarca, como Dinamarca es un país pequeño y tiene frontera con otras ciudades, con otros países, pues él tuvo la oportunidad de ir a un preescolar donde los trabajadores, o sea, las nanas, los que limpiaban pisos, el director de la escuela, eran de otros países, los habían diseñado de esa manera, y a la hora de hablar con ellos tenían que hablar en esos idiomas. O sea, imagínense una escuela donde usted va y la persona que limpia piso, pues hable el idioma de su país. Eventualmente, si tú le quieres pedir algo a esa persona, tienes que hablar el idioma de ese país. Y él tuvo esa oportunidad. Creo que era un preescolar privado, por supuesto, pero ahí empezó el tema. Yo digo a mi esposa, bueno, si él lo hizo, si en Europa, por ejemplo, conozco muchas personas europeas que hablan más de 2 o 3 idiomas. Conozco una persona, por ejemplo, que vivió en España, en la parte de Barcelona, al norte de Barcelona, de hecho, tan pegado con Francia que los franceses bajaban a hacer compras en esa ciudad. Y ella aprendió un poco de francés, aparte de aprender el vasco, aparte de saber el español. El vasco no se le pegó mucho, pero el francés dice que se le pegaba más porque tenía muchos clientes de Francia. Así, por ejemplo, conozco personas que viven en Alemania, que hablan inglés, que hablan francés, y me di cuenta de que en Europa se hablan de 2 a 3 idiomas, o sea que no era una locura el tema. Mi esposa, por ejemplo, es tutora de español, como un hobby, pero lo hace. Y ella ha tenido estudiantes que están aprendiendo español, pero estudiantes que no solo saben inglés y español, sino que saben otros idiomas. En dependencia de la necesidad familiar que haya, tiene un estudiante, por ejemplo, que habla italiano, porque los abuelos se mudaron para Italia hace muchos años y pues hablan italiano. Entonces, uno asume la oportunidad que le da la vida y ahí se sube arriba del caballo y se mueve. En mi caso, por supuesto, vivo en esta ciudad, hablo español, es una ciudad donde se habla inglés, pero vivo en los Estados Unidos, y yo le dije a mi esposa, pues vamos a empezar a introducir los muñequitos. Yo sé que los muñequitos son una gran herramienta para los niños de forma general, y aunque uno como padre dice que mis hijos no van a ver televisión, a la verdad, mire, cuando usted tiene hijos, necesita a veces 5 minutos para hacer una llamada telefónica. A los 8 meses, y es aquí donde empiezo, mi hija empezó a ver media hora de muñequitos. Yo le bajé, le puse muñequitos en alemán, porque o sea, hice varias pruebas, alemán, francés, portugués, italiano, mandarín,
Traté el hindú, pero con el hindú me pasaba algo curioso. Yo sabía de antemano que en la India se hablan muchos idiomas y encima de eso se hablan muchos dialectos. Entonces, no iba a saber exactamente qué muñequito bajar con qué dialecto o qué idioma y no me quise enredar con eso. Y dije, mira, si algún día quieren aprender hindú, pues que lo aprendan, pero yo no se lo voy a enseñar, porque no estoy claro de lo que estoy enseñando. El mandarín nunca les gustó, ningún muñequito que les bajara en mandarín les gustó, solo lo tuve que eliminar. Se quedó entonces en esos idiomas, francés, alemán, portugués e italiano. Nunca le puse español, nunca le puse inglés. El tema del inglés es porque yo sabía que en algún momento cuando entraran a preescolar de aquí, automáticamente me ha pasado, tengo muchos niños en la familia y hijos de amistades, que incluso aunque no hablen inglés, cuando llegan a primer grado, 6 meses después ya hablan inglés tan fluido como cualquier americano. Entonces, el inglés dije que no. El español porque estaba en casa. Entonces, en casa yo se los enseño. Entonces, les dejé eso. Poco a poco le fui, se enseñaba media hora en esos muñequitos. Eventualmente siguió media hora y de vez en cuando a veces le ponía quizás un ratico en la tarde también, porque a veces le gustaba, pero yo sabía que no podía ponerle mucho. No es bueno que un niño se quede tanto tiempo viendo videos. Pero media hora en la mañana, media hora en la tarde, más que suficiente como para que el oído vaya escuchando algo. Esa es la idea original. La niña no habla, la niña no entiende, pero mira, le va como afinando el oído. Ya después empiezo a hacer mi investigación de los niños políglotas o de las personas que hablan más de 2 o 3 idiomas. Y lo que me encuentro de malo, o sea, de mal, y tengo que decirlo que es algo negativo, es que el niño se puede atrasar a la hora de hablar. Un niño que hable más de 2 idiomas se puede atrasar a la hora de hablar. Yo tuve no hace mucho una conversación casualmente con 2 terapeutas del habla y ellos me explicaban de la parte bilingüe, o sea, niños que hablan 2 idiomas, que es lo más estándar de acá, de mi ciudad, y que ellos han tenido esa experiencia y por tanto se los dan en las universidades como algo normal en los Estados Unidos, las investigaciones sobre bilingüe, porque es normal que un niño hable dos idiomas mínimo. Y ellos me decían que no había realmente ninguna investigación que hablara mal o en contra de 2 idiomas. Que de hecho las investigaciones habían hecho, dice que no atrasaban el idioma. Eso es lo que ellas dijeron en niños que hablan 2 idiomas. O sea, no hay una relación entre el retraso del habla y saber 2 idiomas. Lo que yo leí en el internet es que niños que hablen más de 2 idiomas pudieran retrasarse en el habla. Yo dije, bueno, vamos a ver cuáles son las partes buenas. Las partes buenas son las siguientes. Primero, hablan idiomas. Hablar idiomas, yo creo que es muy lindo a la hora de buscar un trabajo, a la hora de viajar. No tienes que estar con Google Translator. Te puede conseguir un trabajo. Tengo varios clientes que por el hecho de haber hablado español, fueron enviadas por compañías norteamericanas a América Latina a dirigir una región entera de su compañía solo porque hablaban perfectamente español. Entonces eso es un avance en su vida laboral. Al final, como papá, lo que quiero es que mis hijas pues empiecen a tener unos skills, unas herramientas para el día que tengan que enfrentarse al trabajo, pues les sea más fácil enfrentarse al trabajo. La otra parte es que son niños que aprenden muy bien la lógica. Ya después veremos el tema de la lógica con la retórica y la gramática, pero la lógica, son muy buenos en lógica, o sea, son muy buenos en ciencia, porque la gramática es parte de la lógica. No estoy claro, eso es lo que decía el lugar. Después con el tiempo me fui agregando otros conocimientos y hoy lo entiendo porque hablan de la lógica. Pero básicamente son muy buenos en matemáticas. O sea, hablar más de 2 idiomas te hace muy bueno en matemática, en el razonamiento. Y dije, lo hablamos con mi esposa y mi esposa me dijo, mira, si lo único que te va a hacer es retrasarse, no me importa.
Porque en un final lo que hace retrasarse no es que no va a hablar nunca, en algún momento va a hablar. Hemos experimentado con mi hija la mayor ese pequeño detalle. Mi hija la mayor tiene 3 años y medio y solo te dice frases de 3 palabras, 4 palabras, cosas así. Se comunica bien, pero a la hora de hablar no le salen más de 2, 3 palabras. Y el tema es este. Pero ¿por qué me dicen que no, que se atrasa? Por esto, un niño debe hablar a los 3 años, debe hablar, creo que son 200 palabras. No estoy claro, no, creo que fue lo que leí hace un año y pico. Entonces, de 3 años, 200 palabras, de 4 años, 300 palabras. ¿Qué pasa? Que si el niño habla solamente un idioma, claro, el niño tiene 400 palabras para estructurar oraciones. Pero si habla 5 idiomas, hay que dividir los 5 idiomas entre las 200 palabras. Entonces, claro, un niño que te hable 40 palabras en un mismo idioma no te puede estructurar un idioma. Por eso es que, en mi opinión, es que se atrasa, porque no puede estructurarlo, no tiene suficiente vocabulario. Y cuando se aprende algo, uno dice, bueno, se aprende naranja en español, sí, pero también se aprende orange en inglés. Ahí ya se sabe 2 palabras. Y ese es el tema. Por tanto, no nos preocupó. Le dije, mira, si este es el tema, que no hable. Que hablará en su momento, en algún momento hablará y dirá algo. Hoy la niña habla mucho mejor, pero sí está atrasada de alguna manera. A los 3 años tenía una edad verbal de un niño de 2. Ya eso lo ha mejorado y ya gracias a Dios pues no hay ningún problema, pero sí lo hubo en su problema. Mi hija la menor tiene 2 años y habla perfectamente bien. Estructura, dice palabras y dice palabras en todos los idiomas. Y cuando va a hablar, dice perfectamente bien las cosas. Entonces, creo que depende del niño también. Igual, nosotros nos arriesgamos y como todo, hay que arriesgarse en la vida con la educación de los hijos y hasta ahora nos ha salido bien. El otro tema, este es el tema de la investigación. A los 2 años, ¿qué pasó a los 2 años? Mire, a los 2 años mi esposa tuvo que empezar a trabajar. Ya mi esposa amamantó a mi hija la mayor hasta el año, la menor hasta los 7 meses, que ya no quiso más leche materna. Y mi esposa me dijo, bueno, aquí hay que trabajar por una crisis que hubo. Se acordarán del tema de el parásito este que nos dio todo el mundo y que encerraron a todos. Bueno, ese parásito a nosotros nos cogió, mis hijas naciendo. De hecho, mi hija nació en diciembre y el tema del bichito y de esta cosita que encerraron a todo el mundo fue a partir de marzo. Entonces nos cogió todo el tema con mis hijas la menor. Mi esposa, por supuesto, económicamente los precios subieron mucho, mi esposa tuvo que empezar a trabajar. Y en ese momento que estamos tomando la decisión de bueno, vamos a ver a qué daycare, a qué preescolar la mandamos, pasaron varias cosas y lo voy a dejar plasmado acá para que mis hijas, si algún día lo ven, sepan por qué nunca fueron a un daycare. Primero, el preescolar costaba extremadamente caro. Un preescolar de idioma. Un preescolar de idioma en mi área donde yo vivo, hay uno en francés, por ejemplo, vale $1,000 por niño. Y solo era francés, nada más. Hay otro que hablaba portugués, pero solo era portugués. Hay uno muy lejos de acá, como a 40 minutos de aquí, que hablan en alemán, pero el precio es más o menos igual, y para eso hasta 1 hora de viaje, imposible. Ese fue el primer inconveniente. Y yo le decía a mi esposa, pero mira, si vamos a pagar para que aprendan un idioma, cuando mis hijas están expuestas a 5. Y lo otro es que mi hija a los 2 años aproximadamente dijo su primera palabra en francés. O sea, de hecho fue la primera palabra que dijo en su vida, palabra estructurada en francés. Y decía otra también en alemán, que es online, con unos muñequitos que dicen online, online, y lo aprendió, que significa no o algo negativo en alemán. Entonces, ahí nos paramos y dijimos, bueno, espérate, que este arbolito está empezando a soltar su primera hoja. Si lo metemos en un preescolar de un solo idioma, va a aprender 2 idiomas o va a aprender 3.
el idioma del preescolar, el inglés y el español de la casa. Pero aparte de eso, el español no lo voy a poder aprender porque yo no tengo control de mis hijas. Mis hijas van a irse a las 8 de la mañana, van a regresar a las 5 de la tarde y yo no voy a tener tiempo de enseñarlas. Entonces, decidimos hacer el preescolar en casa. Cuando ya habíamos estructurado, bueno, vamos a hacer el preescolar con el tema de los idiomas, ¿cómo nos los arreglamos? Porque lo que sucede es que ustedes van a ver que muchos padres que hacen homeschooling, el padre tiene muy buen trabajo y la madre se queda en casa. En mi caso, en el caso de nosotros, no. En el caso de nosotros, yo soy una persona trabajadora, mi esposa también. Lo que hicimos fue, mi esposa trabaja en la mañana y la tarde como una persona normal de 7 a 4 y yo empiezo a trabajar de 5 a 9 de la noche y los fines de semana. Yo tengo mi propia oficina, yo me pude mover en los horarios, mi esposa no, pero el sacrificio va, o sea, es un gran sacrificio. O sea, si algún padre está viendo esto, sepa y entienda que hacer homeschooling como papá es un sacrificio. Yo salí de trabajar de 8 de la mañana, no de 9 de la mañana, yo nunca trabajo a las 8, de 9 de la mañana a 6, 7 de la noche con clientes, a decir, aguanta, los clientes están en este momento aquí y de este horario a este horario, que es de 8 a 5, usted no va a hacer un peso. Como papá eso te afecta, porque uno como padre, sobre todo como padre latino, tiene en la cabeza de que uno es el proveedor fundamental de la familia. Incluso si la madre trabaja, no importa, porque uno tiene la responsabilidad como padre de traer el dinero a la casa. Si la mamá se enfermó, felicidades, que no se puede enfermar es uno. Entonces, eso pasó, fue un proceso, yo pasé ese proceso, un proceso bien doloroso, porque cada vez que había una oportunidad de hacer dinero, para allá yo iba y para allá iba a ver quién me cuidaba a las niñas en 5 minutos, porque yo iba a hacer más dinero en una hora que si yo le pagara a una persona. Hasta que poco a poco eso se me fue yendo y yo sabía que mi prioridad eran mis hijas y el dinero pasaba, como dice mi esposa, ver pasar plata para el banco. Eso me pasó a mí. O sea, llamar a un cliente y decirle, yo no puedo verlo a las 10 de la mañana porque yo no puedo. Yo puedo verlo a las 7 de la noche. Y así perdí alguno que otro cliente, gracias a Dios. En algún momento yo soy católico, en este caso somos católicos, somos cristianos, por cierto, y somos muy espirituales. Y un día me senté con Dios, la forma en que lo solucioné fue esta, me senté con Dios y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, yo me hago cargo de tus hijos, yo los educo, yo los alimento, yo les pongo el televisor, les enseño el español, pero tú te haces cargo de mi oficina, de mis clientes, de traerlos. Yo no voy a hacer un advertising más, o sea, no voy a hacer un anuncio más. La oficina funciona a través de un software medio estructurado que hay. Bueno, es un software bueno, donde el cliente llega, hace el appointment, después nos vemos, pero eh, todo el proceso inicial del cliente lo puede hacer a través de una computadora y hasta ahora ha funcionado. Y les voy a decir algo que pasó. Hasta el día de hoy, yo nunca he perdido un cliente. Nunca he perdido un cliente. Pierdo un cliente cuando me enfoco en el tema de mi oficina en vez de enfocarme en mis hijas. Cuando me enfoco en mis hijas, entre más me enfoco en mis hijas, entre más español le doy a mis hijas, entre más cariño, entre más juego con mis hijas frente a un televisor, brincando, saltando, más clientes me llegan a la oficina. Se lo digo a aquellos padres, yo me aferré a ese compromiso con Dios. Si usted cree en Dios, mire, tócale la misma puerta. Si usted no cree en Dios, pues busque la forma de entrar en línea con usted mismo, porque es un proceso difícil el hecho de que un padre se haga cargo de sus hijas. Yo tengo 2 niñas, solo por educarlas. Así que ahí lo dejo. El tema de las noticias fue otro tema importante. Da la casualidad que en el momento que estamos tomando las decisiones, empezaron a salir noticias. De alguna manera, creo que las noticias siempre son. Es como cuando te compras un carro y te parece que todo el mundo se compró el mismo carro, tú vas a manejar y todo el mundo tiene el mismo carro. Creo que eso nos pasó. Las noticias hablaban sobre la violencia en las escuelas, sobre este tema de este grupo que le está enseñando a nuestros hijos de sexo en vez de enseñarles las matemáticas.
no sé, los colores, pues le están enseñando de sexualidad y esas cosas que, mira, esas son cosas que les voy a enseñar yo a mis hijas. Entonces, hay lugares donde ya están obligando a los muchachos a aceptar eso y da la casualidad que escuchamos un caso de un niño que le llega a su mamá, a su mamá después de un día a la escuela, le dice a la mamá, mamá, eh, tú no te pones brava, tú no te pones molesta si yo no soy gay. Y la mamá se le queda mirando y dice, pero ¿cómo que pregunta es esa? Entonces, el niño o sea, le habían adoctrinado tanto en la escuela que el niño se sentía culpable por ser heterosexual. O sea, hasta dónde hemos llegado, no sé. Yo no estoy muy claro. En esta ciudad se ha vuelto la situación un poco delicada, y padres han ido a reuniones y ahora están haciendo una revisión de los libros de todo el condado. Pero todas esas noticias llegaron, más la noticia de las violencias en los preescolares, bueno, un grupo de cosas. Una amiga de mi esposa tuvo que cambiar el niño de un preescolar a la otra porque en ese preescolar la maestra le daba golpe. O sea, llegaron un grupo de noticias que nos hizo decir, bueno, un momento, vamos a quedarnos con nuestras hijas hasta que nuestras hijas sean capaces de hablar y de contarnos lo que pasaron en la escuela el día de hoy, y por lo menos ya uno tiene más defensa. Fue la otra razón por la cual no mandamos a nuestras niñas al preescolar. Creo que todas estas situaciones, todos estos eventos nos hicieron tomar la decisión y dijimos, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, el preescolar hasta quinto grado, o sea, hasta primer grado o pre-kinder, o 5 años, vamos a hacer el preescolar aquí. Pero vamos a hacer un preescolar aquí, no es solamente ver televisor y jugar a las casitas entre ellas. Vamos a hacer vamos a empezar. Déjame ver cómo yo puedo ser el maestro de español de alguna manera. A sentarme media hora en la mañana, media hora en la tarde, a enseñarlas a pintar, a enseñarlas a cortar con tijera. Yo no soy maestro, muchas veces ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Yo solo pongo una tijera, unos lápices y vamos a pintar aquí. Para eso que hice, dije, bueno, mira, la tecnología del todo no está mala. Me bajé Instagram y empecé a seguir a estos padres que hacen cosas con sus hijos y nos encantó, porque daban ideas y claro, una idea llevaba a la otra idea, yo la personalizaba a mis hijas y decía, bueno, vamos a hacer esto. Y hoy por hoy todavía lo seguimos haciendo. Es media hora en la mañana, media hora en la tarde, de algo, de hacer algún tipo de actividad. A veces pasa una hora, hora y media con mis hijas, no me molesta, yo no tengo nada más que hacer que no sea sentarme delante de mis hijas a estructurar. He leído muchos libros, cuando esto empezó, por supuesto, me sobraba tiempo y ese sobrado tiempo lo llené con libros. Gracias a Dios, porque los libros fueron maravillosos. A dejar esta primera parte, porque voy a hacer una segunda parte de este video, de este tema. Este tema llega hasta aquí, hasta la idea de vamos a hacer el preescolar en la casa. Ni siquiera hemos llegado al homeschooling. Ni siquiera sabía yo que homeschooling que existía. Ni siquiera tenía ideas de comprar un libro de escolaridad. Sí sabía, ya a este punto del preschooling, era uno, que el maestro de español era yo, que ya no me podía dedicar a otra cosa que no fuera a educar a mis hijas, que había hecho un compromiso, un negocio con Dios, de que él se dedicaba a lo mío y yo me dedicaba a lo de él. Y sobre todo, por ejemplo, yo me dediqué mucho al trading de Bitcoin y otros stocks. Y un día también lo tuve que parar. O sea, no me puedo dedicar a comprar y vender stock, Bitcoin, lo que sea, pero ya no como una inversión, o sea, ya no como como un trading, sino como una inversión a futuro. Esta es la primera parte de la idea. Pueden ver otros videos sobre la enseñanza que le hago a mis hijas. Pueden ver la segunda parte de este video, que saldrá quizás en 2 o 3 días, pero va a salir. O sea, que en el momento que vean este video ya habrá salido, donde cuento entonces de dónde saltamos desde preescolar hasta
homeschooling y todo lo que eso lleva, incluso todos los vacíos que todavía no están ni siquiera planificados en el tema. Espero que les haya gustado este video. Si a alguien le sirve, por favor, suscríbase. Si alguien sabe de algún padre que también esté, que no sabe qué hacer con sus hijos, mándele este video. Espero que les guste. Este de un papá. Yo no soy maestro, yo no soy profesor, yo soy un papá que va aprendiendo con sus hijas, educando a sus hijas, educando a su familia, tratando de meter a mi familia junta como una familia, educándome. Mi esposa me educa, yo la educo a ella, nos llevamos, leemos algo y nos compartimos, al menos la enseñanza. A veces no tenemos tiempo de leer lo mismo, pero esto es lo que hago como papá, seguir manteniendo mi familia junta, pero esta vez educando también a mis hijas. Muchas gracias y que tengan un buen día.